el misionero que iba a estar aquí con nosotros, el hermano, se me fue el nombre del hermano en este instante. Pero bueno, él no va a estar con nosotros. Él tuvo que salir, tuvo que irse a El Salvador, ya que hubo la oportunidad de que él saliera y se fue con su esposa a El Salvador. Pero si vamos a tener otro misionero aquí con nosotros, y es el misionero Efraín Figueroa, que viene o que es misionero de la iglesia de Oaxaca, o es misionero en Oaxaca, México. Así que el misionero que estaba, el hermano Kenton ya no va a estar con nosotros porque él tuvo que salir a El Salvador, pero sí va a estar nuestro hermano Efraín Figueroa, que no lo hemos tenido aquí con nosotros en ninguna ocasión. Él es misionero en México, el misionero en Oaxaca. Así que el próximo domingo vamos a tener al hermano Efraín. Muy bien. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Un Dios que nos bendice, un Dios que nos ayuda, un Dios que siempre quiere hablar a nuestras vidas. El problema es que nosotros queramos hablar con Él, ¿verdad? Porque a veces lo oímos, ¿verdad? Para hablar con Él, porque le oímos a la oración, le oímos a buscar al Señor. Hermano, sabe de que si no oramos, no hablamos con Dios. Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Pasamos tiempo en los teléfonos, hermano, una gran cantidad de tiempo en los teléfonos celulares. Pero hermano, es muy poco el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios en la oración. Y si no oramos, hermano, fácilmente nos podemos desmejorar, hermano, en nuestra vida espiritual y apartarnos de las cosas de Dios. Dios siempre ha querido revelarse al ser humano. Dios ha querido ministrar, hablarnos de diferentes formas, demostrar su misericordia, demostrar su amor, de revelarnos sus planes, de revelarnos sus propósitos, hermano. El problema que existe, hermano, es que hay una especie de barrera en medio de nosotros y de Él, porque Él es un Dios santo y nosotros seguimos siendo humanos, nosotros seguimos siendo pecadores faltos delante de la presencia de Dios. Pero Dios siempre ha querido, hermano, estar ministrando en nuestras vidas, hablando de diferentes formas, y lo hace, hermano, usando diferentes figuras, diferentes formas, para que nosotros entendamos sus planes, lo que Él tiene para nosotros. Y aunque nosotros en este tiempo le amemos, le sirvamos y nos esforcemos, hermano, para servirle, Dios sigue siendo un Dios santo. Dios sigue siendo un Dios, hermano, que no comparte su santidad con nada que sea pecado. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que sea malo, de todo aquello que nos separe de Dios, para que nosotros podamos recibir la revelación de parte de nuestro Dios. En el día de hoy, hermanos, miramos solamente, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, verso 12, él decía: ahora vemos como por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Yo no sé si usted ha entrado de noche en el baño de su casa y ha entrado y no ha prendido la luz y ha tratado de mirar en el espejo y no mira más que una sola silueta. Hasta que prende la luz ya puede ver reflejado su rostro. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que nosotros en estos tiempos solamente miramos así un reflejo de todas las cosas que vendrán, de lo que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios 2:9 sigue diciendo el apóstol Pablo: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuánto le aman? Amén. Si usted le ama, no lo para usted, hermano, para usted y para mí, es lo que Dios quiere preparar. Dios siempre, hermano, ha buscado la forma de revelarnos las cosas que acontecerán. Y una de las formas por las cuales Dios se manifiesta revelándonos a nosotros las cosas que acontecerán es por medio de simbolismos. Y nosotros miramos, hermano, en medio de la palabra, o en toda la palabra de Dios, hermano, cómo existen una gran cantidad de simbolismos. Y desde el libro de Génesis nosotros podemos ver que desde cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios comenzó, hermano, a revelar la salvación al ser humano por medio de actos simbólicos que representaban la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
No apareció, hermano, nuestro Señor Jesucristo para salvar a Eva y Adán, sino que por medio de simbolismos comenzó Dios a tratar en sus vidas y a mostrarles la salvación que Él tenía para ellos. Lo primero, hermano, que hace el hombre, lo primero que Dios hace cuando el hombre y la mujer pecan es proclamar, hermano, la promesa de la redención de ellos. Y lo miramos en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, hermano. Una promesa que nos lleva a la cruz del Calvario. Una promesa que nos lleva cuando Jesús fue crucificado, hermano. Ahí le estaba dando, hermano, el golpe mortal a Satanás, porque Él clavó nuestro pecado en la cruz, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, y por su sangre usted y yo somos redimidos para la gloria de Dios, rescatados, libres de la condenación, libres de la autoridad. Así que Él, ahí en la cruz, hermano, posiblemente, hermano, el enemigo hizo fiesta mientras Jesús estaba ahí muriendo en la cruz, hermano. Pero el tercer día, hermano, Él se levantó de la tumba triunfante, hermano, para darnos la promesa de que sí hay resurrección de los muertos, y de que Él viene, y que Él pronto viene a recoger a su iglesia. En una ocasión que los discípulos que los envió a predicar, dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versos 17 al 18, Dios o el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar el evangelio de dos en dos. Y cuando regresaron, dice que regresaron bien contentos, bien alegres, y les decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa caer del cielo un rayo? Significa derrota, hermano, porque Jesús lo derrotó ahí en la cruz del Calvario. Así que, hermano, usted no tenga miedo cuando se enfrente con alguien, hermano, alguien que esté poseído. Recuerde que Jesús le dio la victoria. Jesús nos dio el poder para que usted y yo seamos victoriosos, para que nosotros, hermano, cuando vayamos donde quiera que vayamos, nosotros reflejemos quién es nuestro Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario y que nos dio el poder delante del enemigo. Segunda cosa que inmediatamente Dios hizo: primero dio la promesa de la redención en Génesis 3, y ahí mismo en Génesis 3 no solamente dio la promesa de la redención, hermano, Él sacrificó el primer cordero, se hizo el primer sacrificio que se ha llevado a cabo en la humanidad, el primer sacrificio, hermano, de un cordero para poder cubrir la vergüenza, para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Nosotros miramos que tan pronto como Adán y Eva pecaron, comieron del árbol de la fruta del árbol prohibido, nosotros nos damos cuenta que lo primero que se miraron ellos era que estaban desnudos. Antes no se habían mirado, pero ahí, hermano, nosotros miramos que se miraron desnudos. Y cuando hablamos, hermano, ellos se miraron desnudos, estamos hablando que así nos miramos delante de Dios cuando nosotros pecamos, cuando somos pecadores delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 18 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te amonesto que compres de mí, que compres oro refinado con fuego, para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que nosotros miramos, hermano, que desde el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecaron, desde ahí Dios comenzó a revelarse, hermano, no directamente con la forma de nuestro Señor Jesucristo, sino comenzó a revelar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a revelarse, hermano, a revelar la salvación de nuestro Señor Jesucristo con simbolismos. Hasta cuando vino el tiempo de Dios, fue cuando verdaderamente nuestro Señor Jesucristo se reveló al mundo. Pasaron muchos años desde cuando el hombre y la mujer pecaron, y nosotros miramos muchos simbolismos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Miramos cómo el pueblo de Israel sacrificaba corderos, miramos cómo se le reveló a Abraham en el cordero que sacrificó en lugar de su hijo, y pudiéramos hablar cantidad de textos bíblicos que nos hablan de eso. Y fue simbolismo tras simbolismo tras simbolismo que nos llevaron, hermano, hasta el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de sus hijos. Así que todo acto simbólico de la salvación, hermano, concluyó, hermano, cuando Jesús vino, cuando Él vino a morir, cuando Él vino en figura humana a morir por nosotros, hermano. Hasta ahí, hermano, concluyó los símbolos de las promesas de Dios. Fue el sello, hermano, de las promesas de Dios cuando Jesús se reveló para morir en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos del rapto de la iglesia, nosotros también estamos hablando de lo mismo. Dios siempre se ha revelado, hermano, o ha revelado el rapto, traslado a su pueblo de ser tomado de esta tierra para llevarnos a la celestial. Y Él mucho ha usado, hermano, desde la antigüedad, ha usado para mostrarnos el rapto de la iglesia, hermano, en figuras y simbolismos. Y nosotros miramos muchos de ellos, muchos simbolismos, pero hay tres especiales y uno más, tres especiales que voy a mencionar al final porque, y uno especial que también voy a mencionar la razón porque. Tres simbolismos especiales que con el que mencioné van a ser son cuatro, tres especiales de testimonio y uno especialmente para revelarnos lo que acontecerá. Y vamos a estar mirándolos, dos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento. Si yo le hiciera una pregunta a usted en esta tarde, ¿desde cuándo Dios comenzó a revelar la salvación al ser humano? ¿Qué me diría usted? ¿Desde qué libro comenzó Dios a revelar la salvación al ser humano? Desde el libro de Génesis. Directamente por medio de Jesús, no. Pero como simbolismos, o usando simbolismos que representaban a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si yo le pregunto desde cuándo Dios revela a nuestras vidas a la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿qué me dirían ustedes? Noé. El simbolismo, Noé. ¿verdad? El simbolismo. Libro de Apocalipsis, no, hermano, cierto. El arca de Noé. Vamos a mirar uno en el libro de Apocalipsis. El arca de Noé. No. Hermano, muy atrás. En el libro de también, ¿verdad? Todos esos son lugares donde nos revela, están correctos todos, pero estamos hablando, ¿cuál fue, hermano? El primer simbolismo que Dios nos mostró en el rapto de la iglesia. Y nos vamos a ir, hermano, hasta el capítulo 5 del libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 5. Libro de Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Dice así: y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalán, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalán 350 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Qué le recuerda a eso, 365 años? Los días que tiene un año, ¿verdad? La vez pasada yo estaba predicando cuando al tiempo de que no estábamos aquí, mencioné algo acerca de eso. Dice, caminó pues Enoc con Dios, y ¿qué cosa pasó? Desapareció porque le llevó Dios. Si nosotros tenemos, hermano, por primera vez, hermano, a alguien que representó en un acto simbólico, hermano, en un rapto, hermano, simbólico, hermano, que se llevó a cabo realmente, pero que fue un simbolismo en la antigüedad, el primero. Sabemos que más adelante nosotros miramos lo que aconteció con Noé, Sodoma y Gomorra, etcétera, y muchas enseñanzas que pudiéramos traer. Pero, hermano, estamos hablando de un rapto simbólico que se asemeja igual que lo que acontecerá con la iglesia, que seremos arrebatados, subiremos, hermano, a las nubes, iremos con el
Señor, hermano, y la gente no se dará cuenta de lo que aconteció en nuestras vidas. ¿Quién fue Enoc? ¿Qué diferencia había en Enoc de la que hay en nosotros? ¿Era un hombre especial? ¿Tenía un superpoder, hermano, para poder ser una persona que amara y sirviera a Dios? No, hermanos. Enoc fue una persona común, tal como usted y como yo. Fue una persona, hermano, de que él tuvo luchas y pruebas. Sé que la Biblia nos enseña mucho de él, hermano. Sabemos que era un profeta y otras cosas, pero sabemos de que él tuvo luchas y pruebas, hermano. Pero algo hizo la diferencia, hermano, para que Dios se lo llevara, para que él no mirara muerte, para que él fuera transformado y se lo llevara, que Dios hiciera una transformación en su vida y se lo llevara. ¿Qué fue lo que dice la Biblia que hizo la diferencia? Caminó Enoc con Dios. Hermano, si nosotros queremos, hermano, caminar, o si queremos irnos con el Señor, hermano, tenemos que caminar con Dios, y eso nos lleva al esfuerzo, dedicación y obediencia delante de nuestro Dios. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Es bonito venir a la casa de Dios, es bonito, hermanos, saber que somos sus hijos, pero hay que mantenernos fieles a Dios, hay que mantenernos firmes en Dios, hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, hay que suplicar a Dios, hermano, aunque sintamos que estamos bien, no importa, tenemos que humillarnos, tenemos que suplicar delante de Dios, porque sabemos que no somos nada delante de Dios si no nos humillamos delante de Él. En una ocasión, y también lo mencioné en una de las predicaciones que mencioné cuando estaba transmitiendo por Facebook, en una escuela dominical le tocó la clase de sobre Enoc en la escuela dominical, y la maestra les dijo a los niños, yo quiero que tomen ustedes tomen parte de la clase y que me digan qué fue lo que pasó, qué piensan que fue lo que pasó con Enoc, qué fue lo que aconteció, cómo fue que desapareció Enoc, qué fue lo que pasó, y cada uno comenzaron a hablar un poquito acerca de Enoc. Y me encantó, hermano, lo que escuché de una niña que le dijo a la maestra, y esta niña le dijo: maestra, yo creo que en una ocasión Enoc y Dios decidieron salir a caminar juntos. Yo no sé cuántos hayan hecho esto en algún tiempo de su vida, pero si no lo ha hecho, acostúmbrelo. Si usted sale a caminar, camine, pero vaya con el Señor, vaya orando delante del Señor. Mire, usted se va a relajar, va a regresar a casa bien relajado. Si usted va caminando, pero no va caminando mirando todo, sino usted va caminando en comunión con el Señor. Usted va caminando como los discípulos de Maús, que iba caminando el Señor juntamente con ellos. Y ella le dijo: maestra, yo creo que en una ocasión Enoc y Dios decidieron salir a caminar juntos. Ambos querían platicar y tener un tiempo muy bonito juntos. Y ellos salieron los dos juntos para que nadie los perturbara. Y fue una plática tan bonita de Enoc con Dios, que comenzaron a caminar, platicando, a caminar. Y cuando se dio cuenta Enoc que era muy tarde, le dijo a Dios: es muy tarde ya, tengo que regresar a mi casa. Y Dios le dijo a Enoc, tu casa está muy retirada, pero mi casa está muy cerca. ¿Por qué no te vienes a morar a mi casa? Y dice la niña, y Enoc se fue a morar a la casa de Dios. ¿Verdad? Qué bonita historia, ¿verdad? De la niña, ¿verdad? A una mentalidad pequeña, pero fue una gran realidad. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó en un acto simbólico, hermano, de que, hermano, la iglesia será así, será levantada, hermano, una transformación. No sabemos cómo, nadie lo ha experimentado, hermano, solamente con excepción de, hermano, de dos personas que vamos a estar mencionando. La número uno es Enoc y otra persona que vamos a estar también mencionando. De ahí nadie más ha experimentado estas transformaciones. Así que la Biblia nos da muchas explicaciones, hermano, de cómo aconteció, de lo que aconteció con la vida de Enoc, pero lo que sí sabemos es que fue transformado y fue llevado a la presencia de nuestro Dios.
Así que este es el resultado de la vida de Enoc, de caminar con Dios. Fue de tal grado, hermano, que lo que hizo Enoc, hermano, que fue llevado a la presencia de Dios. Sí, hermano, si usted y yo queremos participar del rapto de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con Dios, obedecerle, hermano, amarle, servirle, hermano, porque, hermano, un día Él vendrá por nosotros, hermano, y todo lo que usted está sufriendo, todo lo que usted está pasando, se acabará. Toda pandemia se acabará, toda enfermedad se acabará, toda tristeza, todo dolor se acabará, y tendremos un cuerpo nuevo, inmortal, con el cual viviremos por toda la eternidad, con el cuerpo nuevo que nos iremos a la presencia de nuestro Señor, a las nubes, y de ahí iremos con Él por toda la eternidad. Así que el primer simbolismo del rapto de la iglesia, hermano, nosotros lo miramos en Enoc. Recuerda, estamos hablando de un acto que se asemeja a lo que acontecerá por la iglesia. ¿Cuál sería el segundo acto? ¿Cuál sería el segundo simbolismo que la Biblia nos enseña? Elías, hermano. Nosotros tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 2, hermano, el segundo simbolismo que nos muestra la palabra de Dios de lo que será el rapto de la iglesia. Capítulo 2, verso del 1 al 12, dice así: Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabéis cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías les volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y llegaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: ruégate que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y pararon enfrente a lo lejos, y ellos 12 pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, dobló e hirió las aguas, los cuales se apartaron al uno al otro, y pasaron ambos en seco. Mire, solamente quiero llevarle a un acto del Nuevo Testamento. Se recuerda cuando Jesús subió, había un grupo de personas que estaban mirando el acto de que Jesús regresaba a los cielos. Y nosotros miramos en el Antiguo Testamento, hermano, un acto simbólico de Elías, claro, como Juan el Bautista, pero aquí nosotros estamos mirando un acto simbólico de lo que acontecería muchos años más adelante en nuestro Señor Jesucristo. Dice: tomando entonces él a su manto, dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos en seco. Y cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado contigo. Y dijo Eliseo: ruégate que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres. Cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, qué bendición, hermano, qué gran alegría nos causa, hermano, mirar lo que aconteció, hermano, en la vida de Elías. Otro de los actos simbólicos, otro de los simbolismos que nos hablan exactamente de lo que se llevará o de lo que será el rapto de la iglesia. Y yo le vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté a él, ¿no? ¿Quién era Elías? ¿Era un superhombre también Elías? ¿Era alguien que Dios escogió especial solamente a él, no como a nosotros? No, hermano, Elías era un hombre tal y como usted y como yo. Él estaba sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas, a las mismas necesidades, a las mismas tentaciones, a las mismas luchas, a las mismas pruebas. En Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nosotros miramos un hombre, hermano, que era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, hermano, y que un día enfrentó a los 400 profetas de Baal, confrontó al pueblo de Israel, confrontó al rey de Israel, confrontó a todos aquellos hermanos que estaban mal delante de Dios, que les dijo su pecado, que les dijo lo malo que estaban, y los confrontó y se rió de ellos, hermano. Mató a los 400 profetas de Baal, hermano. Pero ¿qué fue lo que aconteció un poco más adelante? Un poco más adelante nosotros miramos que Jezabel, la esposa del rey, una mujer mala, que por eso la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis acerca de ella. Pero yo sé que ustedes son gente que sirve y aman al Señor, las hermanas, sirven al Señor. ¿Qué diferencia hay de una mujer que influencia mal a la vida del hombre, cuando una mujer influencia bien para traerlo a la casa de Dios para que sirva a Dios? Y esta mujer, hermano, le dijo a Elías: así me hagan lo que tenga que hacer, o me hagan lo que sea, que tú no estarás como uno de los profetas de Baal en la misma circunstancia. En otras palabras, para mañana estás muerto. Y la Biblia dice que Elías salió huyendo de la amenaza, hermano, de esta mujer. Salió huyendo y se fue, hermano, se fue huyendo. Un hombre que había matado 400 Baales, se había reído, que se había levantado, hermano, que en contra de toda esa gente, en contra de los profetas de Baal, del rey, del pueblo de Israel, lo había confrontado con su pecado. Y cuando se le tocó, hermano, a él, hermano, comienza a huir de la presencia de Dios. Bueno, pero hermano, una cosa así nosotros miramos en la vida de Elías. A pesar de que fue Elías un hombre falto, un hombre como usted y como yo, hermano, fue una persona, hermano, que dijo algo bien importante. Cuando estaba en esa situación de quebranto, la situación, hermano, lastimera situación que ya no podía más, como a veces estamos usted y yo, él le dijo a Dios: ya basta, mejor quítame la vida. Y entiendo una cosa bien importante aquí. Él no le dijo: me voy a quitar la vida, que es muy distinto, porque mucha gente se quita la vida por salir, hermano, por la puerta falsa. Dice: me quito la vida y se acabaron los problemas, ya hasta aquí. Nosotros miramos, hermano, cuánto miles de suicidios que están pasando, hermano, en el día de hoy. Gente, hermano, que tiene dinero, gente que tiene fama, gente que tiene riqueza, hermano, se quitan la vida porque no soportan la situación en la cual están viviendo. Y Elías, hermano, Elías no le dijo: Señor, ya basta, me voy a quitar la vida. Elías le dijo: ya basta, quítame la vida. Haz tu voluntad en mi vida y no la que yo quiero. Porque si Elías hubiera sido otro, recuerde que él se fue. Después Dios lo alimenta, ¿verdad? Con la torta que él caminó 40 días y 40 noches hasta, hermano, el monte de Oreb, el monte de Dios, y ahí Dios se le revela, hermano. Fácilmente se hubiera subido un cerrito, una roca, y ¡pum!, se hubiera matado a Elías. Pero sabemos, hermano, que aquel que atenta en contra de su vida, aquel que atenta, hermano, en contra de o se mata, sabemos que eso es un pecado de condenación que Dios nos perdona, porque a nosotros no nos pertenece la vida, Dios nos la dio, y Él es el único que tiene derecho a quitarla cuando Él quiera. Cuando Él mira que ya ha cumplido su propósito en nosotros, que la persona se niega rotundamente a servirle, entonces cuando Dios dice: hasta aquí, se acabó el tiempo de tu vida. Pero mientras, hermano, nadie puede quitarse la vida, ni nadie puede quitarle la vida a otra persona. Solamente Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Así que si una persona le dice a usted que no es pecado, hermano, eso es un pecado imperdonable. Una persona que se mata no puede ser salva. Nosotros miramos la vida de lo que aconteció con Judas, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue salvo? No, se condenó, hermano, porque él se quitó la vida. Cuando él pudo arrepentirse, cuando él pudo decirle al Señor: Señor, perdóname, yo te entregué, pero perdóname. Sin embargo, él murió, hermano, y se fue a la condenación. Y una cosa me llama la atención, una cosa, hermano, cuando nosotros miramos que Elías es transformado, hermano, no dice nada de la ropa, ¿verdad? Solamente el manto. Tampoco dice de Enoc.
No sabemos qué acontecerá cuando nosotros seamos transformados, que seamos llevados a la presencia de Dios. ¿Se caerá la ropa? ¿Se rasgará la ropa? No lo sabemos, hermanos. Sabemos que vamos a tener un vestido nuevo, un vestido blanco, de lino finísimo blanco, que nadie se ha puesto aquí en la tierra, ni los más ricos se han puesto como ese vestido que Dios tiene para nosotros. Pero no sabemos qué es lo que acontecerá con la ropa que tengamos puesta. Pero una cosa nosotros miramos, dice que Él fue llevado al cielo en carros de fuego y caballos de fuego. ¿No? Qué lindo debe haber sido aquello que se miró, aquello que miró Eliseo. O sea, a Elías siendo arrebatado. Miren, estamos hablando de un arrebatamiento, porque iban caminando, de repente vino el arrebatamiento y se llevó a Elías a los cielos. No sabemos, hermanos, si usted y yo seamos llevados en carros de fuego, no lo sabemos. La Biblia no nos enseña, no nos da lujo de detalles, pero es posible que sí miremos los carros de fuego. ¿Por qué? Lo vamos a mirar en otro de los mensajes, hermano, porque cuando la iglesia suba, Satanás baja. Y allí es cuando viene la batalla final, la batalla, hermano, que nosotros encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando, hermano, Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles pelean en contra de Satanás y sus ángeles, y Satanás bajará y la iglesia subirá. Y posiblemente ahí miremos los carros de fuego de Dios, hermano, de los ejércitos de Dios, cuando que estén guerreando, hermano, contra el enemigo que tratará de impedir que el rapto de la iglesia se lleve a cabo. Pero nosotros iremos con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, hermano, a la presencia de Dios, y no habrá diablo, hermano, nadie que impida con nosotros, aleluya, la presencia de Dios. Así que Elías es el segundo acto simbólico del rapto de la iglesia que encontramos en el Antiguo Testamento. Pudiéramos posiblemente mencionar algo de Moisés, pero eso lo vamos a mencionar mucho más adelante. Pero esto es lo que miramos en el Enoc y en Elías, son actos simbólicos que nosotros miramos su aplicación exacta cuando se llevará a cabo el rapto de la iglesia. Número 3. Y vamos a ir al número 3, lo que decía mi hermano José, Apocalipsis capítulo 4. El tercer acto simbólico, hermano, se lleva a cabo a través del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2, dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Así que el apóstol Juan, hermano, se encontraba en la isla de Patmos prisionero por el Evangelio. La isla de Patmos es una isla que está en Grecia, la parte de Grecia, la orilla de Grecia o cerca de Grecia. Es una isla separada de Grecia, pero pertenece a Grecia. Cuando él recibió, hermano, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ahí él estando prisionero, ahí él recibió, hermano, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que se le reveló a él, hermano, como lo que él siempre ha sido, como lo que siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, el todopoderoso, el que siempre ha sido y siempre será. Y nosotros lo miramos, hermano, ahí en el capítulo 1, y él menciona a Jesús hablándole a Juan: yo soy el alfa y el omega. Y nosotros sabemos, hermano, que alfa y omega es la primera y la última letra del abecedario griego. Es como si nosotros nos hubiera dicho a nosotros, recuerde, la Biblia fue escrita en griego y por eso es que tenemos así esas palabras, pero hubiera sido directamente en español, nosotros hubiéramos dicho yo soy, o el Señor Jesús hubiera dicho yo soy el A y la Z, que viene siendo nuestro abecedario en español, la A que comienza y la Z que termina, para decirnos que Él es el Todopoderoso, que Él es el principio y el fin, que Él no muere, que siempre ha estado, solamente murió en su humanidad cuando Él vino a dar su vida por nosotros, porque solamente en la humanidad Él pudo morir por nosotros. Dios nunca muere.
Él es eterno, Él siempre ha existido, Él siempre es, hermano. Pero la segunda persona de la Trinidad, de la misma esencia de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, tomó figura en el vientre de María para crecer, sentir, hermano, la necesidad suya, la necesidad mía. Cuando usted está afligido, Él ya sabe. Cuando usted se sienta necesitado, Él ya sabe, porque Él experimentó, hermano, todas las cosas y experimentó lo que usted y yo no hemos experimentado. Ir a la cruz para salvarnos. Ahí fue a la cruz para salvarnos. Y él estaba, y Juan, estaba en la isla de Patmos prisionero. Y viene el capítulo 1 de Apocalipsis, es donde viene Jesús y se revela a Juan de lo que, en su esencia, lo que es en su divinidad. Y en el capítulo 2 y 3 nosotros miramos los 7 mensajes de Jesús a la iglesia. Los mensajes, hermano, que fueron directos a 7 iglesias en Asia, pero que esas 7 iglesias, hermano, eran un símbolo de la iglesia desde que nació, desde el libro de los Hechos hasta el tiempo que Jesús venga por su iglesia. 7 tiempos simbólicos, 7 iglesias que simbolizaban los actos de la iglesia, los tiempos por los cuales iba a pasar la iglesia del Señor. Y cuando nosotros miramos, hermano, que termina el 7º mensaje a las iglesias, que es en el capítulo 3, el capítulo 2 y el capítulo 3 son los 7 mensajes a la iglesia de exhortación en preparación para el rapto de la iglesia. Y en el capítulo 4 comienza inmediatamente, hermano, con el llamado a Juan. Sube acá, y nosotros miramos ahí una cosa bien importante que nos lleva también al acto del rapto de la iglesia. Dice, y la puerta, después de estas cosas, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo cuando nos habla directamente sobre el rapto, que como el Señor Jesús descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Es decir, con voz de trompeta descenderá el Señor, con voz de arcángel, hermano, y eso es lo que nos menciona aquí. La voz de trompeta, hermano, es la voz de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a Juan: sube acá para mostrarte todas las demás cosas que acontecerán después del rapto. Eso es lo que vamos a un poco más adelante, cuando entremos sobre la gran tribulación, vamos a especificar algunas otras cosas. Si usted lee, hermano, usted lee el libro de Apocalipsis, número 1, Dios se le revela, Jesús se le revela a Juan en su forma de ser, en su divinidad, en su esencia, de que Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Alfa y Omega. Luego trae los 7 mensajes a la iglesia, los mensajes, hermano, de preparación para el rapto. Lleva a Juan para enseñarle todas las cosas en el cielo, hermano, que es el símbolo de lo que acontecerá con la iglesia cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, hermano. Porque, hermano, mucha gente ha tenido revelación, mucha gente ha dicho que ha mirado las cosas en los cielos. No sabemos, posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo que sí sé, hermano, de que un día yo voy a mirar la esencia de nuestro Dios, que un día voy a mirar, hermano, con todo lo que hay en los cielos, voy a estar delante de la presencia de Dios, hermano, en ese día glorioso en el cual nos vayamos con Él a los cielos. Amén. Toda la gente Aleluya. que ha muerto, hermano, en el día de hoy no ha mirado aún la presencia del Padre. Toda la gente que ha muerto, hermano, está en el paraíso con Jesús, en los muertos, pero no está en la presencia de Dios. Cierto que la Biblia dice, si no me equivoco, en el libro de Proverbios, o hay una cita bíblica que menciona la Biblia, dice, o el apóstol Pablo lo menciona, muertos en Cristo. ¿Cómo va alguien que se lo sepa? ¿Se recuerda ese texto? No, hay un texto bíblico que menciona muertos en cuerpo presentes en el Señor, o algo así, por ahí dice ese texto bíblico, pero no se refiere directamente que a la persona cuando muere va a la presencia del Padre, hermano. Recuerde
que Jesús viene a recoger a su iglesia. Los muertos en Cristo vienen, toman cuerpos nuevos. Los vivos, hermanos, seremos transformados para llevarnos, hermanos, a la presencia del Padre, para presentarnos por primera vez como la novia que compró con su sangre. Entonces usted y yo pues vamos a poder ver quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Pero antes solamente los muertos están descansando en el paraíso, están descansando juntamente con Jesús, pero no en la presencia de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos, hermano, lo que acontece con Juan es llevado, y de ahí en adelante nosotros miramos, hermano, cómo se le muestra a Juan, hermano, todas las etapas de lo que acontecerá después del rapto de la iglesia. Viene, hermano, enseguida, se le enseña, hermano, cómo, hermano, viene la gran tribulación, viene, hermano, el juicio final, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, etcétera. Vienen todas las cosas que acontecerán, hermano, después del rapto de la iglesia, el reino milenial, todo eso nos enseña después del capítulo 4 en adelante. Así que viene Jesús, se le revela como el Dios poderoso, el que siempre ha sido, el que resucitó de los muertos, como el Alfa y Omega, da los 7 mensajes a la iglesia en preparación para el rapto, y lleva a Juan para mostrarle todas las cosas, y que nos revelara a nosotros, que nos escribiera, que él guardara, o que nos enseñase todo lo que él había mirado en los cielos para nuestra consideración. Así que tenemos 3. Número 1, tenemos al Enoch. en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primero? Enoch. Tenemos a Enoch. Segundo, Elías. tenemos a Elías. Tercero, tenemos a Juan. En el Nuevo Testamento. ¿Y cuál será el último, hermano? Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue elevado, fue llevado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí los varones se pusieron junto a ellos en vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, que están mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí. Hechos 1, verso 8 al 11. Nosotros tenemos el más grandioso, hermano, el máximo, hermanos, acto simbólico, hermano, del rapto de la iglesia, hermano, que nos está representando nuestro Señor Jesucristo. Hermano, así como Jesús fue levantado de los muertos, hermano, eso yo mencioné que eran tres y uno diferente, que iban a ser 4, 3, hermano, testimonios simbólicos, actos simbólicos, y uno que iba a ser diferente, iba a ser el máximo, hermano, porque los 3, hermano, tanto como Enoch, Elías y Juan, hermano, son, hermanos, simbolismos que nos llevan, hermano, a los vivos. Si usted se fija, Enoch no murió, fue transformado. Elías no murió, fue transformado. Juan no murió, fue transformado para llegar a los cielos. Pero Jesús sí murió. Jesús murió, hermano, pero resucitó al tercer día, hermano. Él venció la tumba, venció al enemigo, venció todo para poder llegar llegar a la presencia de Dios, para darnos, hermano, la esperanza gloriosa de la resurrección de los muertos. Así que usted no se preocupe, hermano, si en el rapto de la iglesia usted está muerto o está vivo, no se preocupe. Pero lo importante que nos debe de preocupar es que estemos listos para el rapto de la iglesia. ¿Verdad que si morimos, moramos en Cristo? El apóstol Pablo, hermano, nos habla en 1 Corintios 15, hermano, y lo vamos a también a hablar más detenidamente más adelante, hermano. Cómo seremos transformados en un momento instantáneo, en un momento, no abrir de ojos y cerrar de ojos. Seremos, hermano, transformados. Pero en 1 Tesalonicenses 4 nos habla, hermano, de cómo, hermano, perdón, me equivoqué, lo dije en el sentido
contrario. El primero de Tesalonicenses nos habla, hermano, acerca de todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, cómo se levantarán, hermano, de las tumbas, hermano, serán los primeros en levantarse de las tumbas. Y el hecho, hermano, simbólico de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Él murió y resucitó de la tumba al tercer día, es para darnos, hermano, la esperanza de la resurrección de los muertos, para que nosotros, hermano, podamos tener esa esperanza gloriosa, hermano, de que un día resucitaremos con Él. Así que tres actos simbólicos que nos llevan a la transformación de los vivos en el rapto de la iglesia, y uno, hermano, que nos lleva, hermano, a la esperanza de que si morimos en Cristo, vamos a ser resucitados también en Cristo para irnos a la presencia de Dios. Amén, amén. Nosotros, hermano, en el día de hoy vivimos por fe, vivimos no por vista, sino vivimos por fe. Los discípulos se dieron cuenta cuando Jesús murió y resucitó al tercer día y Él fue a la presencia de Dios. Pero nosotros vivimos por fe. Nosotros hemos creído lo que dice la palabra de Dios y vivimos por fe. Lo creemos lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y un día, hermano, todo lo que creemos, nuestra fe, nuestra confianza, hermano, se llevará a cabo, hermano, cuando nosotros, hermano, miremos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, que esa fe, esa confianza que tenemos en Él se lleve a cabo, hermano, cuando nos encontremos con Él. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él. Amén, amén. Y Él sigue diciendo, y el que tiene esta esperanza se purifica, como también Él es limpio. Amén. De que acontezca el rapto de la iglesia, hermano, acontecerá. No importa quién enseñe que no hay rapto de la iglesia, no importa quién diga que el rapto de la iglesia ya aconteció. Mientras usted y yo estemos aquí, nosotros vivimos, hermano, en fe, en la palabra de Dios, en la confianza en la palabra, sabiendo, hermano, que mientras usted y yo estemos aquí, el rapto no ha acontecido, pero puede acontecer de un momento a otro. De un momento a otro puede venir el Señor a llevarnos. Y la importancia es, hermano, que usted y yo, mientras esperamos en el rapto de la iglesia, o esperamos por el rapto de la iglesia, que usted y yo caminemos como caminó Enoc. Que andemos, hermanos, sirvamos a Dios, hermano, con luchas, con pruebas, sí, donde a veces, hermanos, sentimos que ya no podemos más como Elías, sí, pero que sigamos adelante caminando, hermano. Que estemos pasando por tribulación como Juan, hermano, que estaba pasando tribulación en la isla de Patmos, que estaba prisionero por el Evangelio. Sí, hermano, no importa lo que suframos aquí, hermano, pero sabemos que un día todo sufrimiento, todo dolor se terminará de nosotros, y esa es nuestra esperanza gloriosa que usted y yo tenemos. Que toda enfermedad, hermano, todo lo que usted sufre, hermano, no se puede comparar con la gloria venidera que en usted y yo se manifestará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Póngase de pie esta tarde. Espero que usted se lleve a casa donde se encuentran los tres actos simbólicos de lo que es el rapto de la iglesia para los vivos, y el acto simbólico, hermanos, de lo que será la resurrección de los muertos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una escritura en Lucas capítulo 13 que el Señor Jesucristo le habló al pueblo judío. Y el Señor Jesucristo exhortó al pueblo judío, hermanos, a servir a Dios. Exhortó al pueblo judío, hermanos, a recibirle a Él como el Salvador. Y el pueblo judío no quiso. Y ahí cuando el pueblo judío Él no quiso, menciona una cosa que acontecerá, hermanos, con mucha gente que no quiere recibir al Señor, que no quiere servir al Señor.
Y nos menciona ahí en el capítulo 13 de Lucas cómo llegará el día que la puerta se cerrará. La puerta se cerrará y les dice a los judíos, entonces mirarán cómo muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob y con los profetas, y ustedes serán excluidos de ese tiempo. Usted y yo, hermanos, hemos sido escogidos, hemos sido privilegiados, hermanos, y no que Dios nos haya escogido solamente a nosotros. El libro de Efesios, de la carta a los Efesios, nos muestra que todo el mundo fue escogido de Dios para no perderse. Pero es de aquellos que escogen, que desean servir a Dios, es que somos escogidos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Caminemos con Dios, sirvamos a Dios, hermano, no se amedrente, hermano, no deje que el enemigo traiga cosas a su vida, hermano. Permita que Dios lo lleve adelante, hermano, y que camine bien delante de Dios. Que aunque esté en luchas, en pruebas, en necesidad, hermano, ahí, aunque sienta que ya no puede más, y aunque a veces le digamos, Señor, ya basta, Señor, llévame, porque ya no puedo seguir. Hermano, y no es pecado que le digamos eso a Dios. Una vez más, pecado es que nosotros atentemos contra nuestra vida directamente. Pero si ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios será el que hará las cosas conforme a su voluntad y no a nosotros. Así que sirvamos a Dios, caminemos con Dios, caminemos como lo